Vale, pues vamos a desgranar esto. Hoy realizamos un análisis a fondo de un documento que, la verdad, es fascinante. Sin duda. Nos vamos a trasladar directamente a la comarca de la Sierra de Gata, en concreto, cerca del pueblo cacereño de Acebo. Una zona preciosa. Sí, preciosa, pero con su aquel. El texto que tenemos sobre la mesa documenta la historia y el folclore de un paraje muy, muy particular. Se le conoce como la Laguna del Duende. Un nombre que ya te va dando pistas de la historia. Ya te digo, nuestra misión principal con estas fuentes es entender cómo un entorno natural que parece idílico a primera vista puede transformarse en un auténtico escenario de terror. Claro, dar un giro de 180 grados. Exacto. Y desentrañar qué nos dice toda esta metamorfosis sobre, el inmenso poder que tiene la tradición oral para moldear la realidad. Que es muchísimo. Para arrancar, me gustaría que imagináramos por un momento la experiencia de visitar uno de estos parajes naturales remotos. Pensemos en ello como si fuera el decorado de una gran producción cinematográfica. Me gusta esa analogía. A ver, de día la iluminación es sencillamente perfecta. Es un paisaje bucólico total. La luz del sol se filtra entre las hojas de los árboles, el sonido del agua fluyendo es súper relajante. Es el sitio ideal para sacar la cámara, vamos. Totalmente. Es, a todos los efectos, el escenario de un documental sobre la belleza inalterable del mundo. Pero, y aquí es donde la cosa cambia. Aquí viene el giro. ¿Qué ocurre si el director de la película decide, de golpe, apagar todos los focos? Cambia la película entera. Al caer la noche, cuando la luz desaparece por completo, ese mismo decorado, sin que un solo árbol se haya movido 1 milímetro de su sitio, muta de forma radical. Se transforma. Las sombras se estiran, adoptan formas extrañas. El silencio absoluto de repente resulta ensordecedor y el escenario se percibe como un lugar profundamente amenazante. Y es el mismo sitio físico. Es la misma geografía, la misma topografía exacta, pero la mente humana reacciona como si acabara de cruzar la frontera hacia un territorio hostil. Leyendo este texto, la primera duda que asalta es por qué nuestra cabeza tiene esa necesidad compulsiva de llenar el silencio y la oscuridad de los lugares aislados con presencias invisibles. Pues mira, la respuesta es porque la oscuridad anula nuestra herramienta biológica más potente. Que es la vista. Claro, nos deja ciegos. Eso es, y al hacerlo, el cerebro entra en un estado de hipervigilancia extrema. Cuando los ojos no pueden aportar información fiable, el cerebro no se apaga. Al contrario, empieza a trabajar al doble de capacidad intentando predecir amenazas. No estamos hablando de un miedo infantil e irracional a que haya un monstruo debajo de la cama. Es pura supervivencia. Exacto. El texto nos muestra una conexión histórica, muy profunda y muy real, entre una geografía física implacable y la psicología del aislamiento. En un entorno natural inabarcable, la mente humana necesita desesperadamente crear narrativas. Necesita una historia a la que agarrarse. Sí, es un mecanismo de defensa para intentar recuperar algún tipo de control, aunque sea ilusorio, sobre un entorno desconocido que a todos los efectos es letal. Bueno, vamos a desgranar esa geografía, porque el texto nos sitúa esta historia en un llano agradable. No, ¿qué va? Describe una zona serrana muy agreste. Habla de bosques densísimos de robles y de castaños, y de esos cursos de agua tan sinuosos y característicos de la geografía del norte de Cáceres. Un paisaje muy cerrado. Sí. Y aquí la fuente subraya un contraste temporal que me parece vital. O sea, hoy en día mucha gente viaja a esta laguna de Acebo porque es un paraje de una belleza espectacular. Es una maravilla. Es un destino de senderismo, de turismo rural, de desconexión total. Pero si retrocedemos en el tiempo, los vecinos de los alrededores evitaban a toda costa acercarse allí de noche. ¿Ni se acercaban? La frase literal que recoge el texto para justificar ese rechazo era que en la laguna, cito textualmente, ocurrían cosas difíciles de explicar. Qué frase tan evocadora. Y esto me hace cuestionar cómo ha cambiado nuestro concepto mismo de la palabra naturaleza. Quienes vivimos rodeados de asfalto, notificaciones de móviles y ruido constante, vemos un bosque de castaños y pensamos en paz mental. Pagamos dinero por ir allí. Literalmente. Pero me pregunto si en la Extremadura rural de hace 2 o 3 siglos, ese mismo entorno se percibía ni de lejos como un lugar de descanso, sino más bien como un adversario. Totalmente.
A ver, lo fascinante de esto es que la idealización de la naturaleza es un lujo muy moderno. Es propio de quienes ya no tienen que sobrevivir en ella. Claro. El silencio en el pasado, especialmente en zonas tan aisladas como la Sierra de Gata, no era sinónimo de paz. Era un indicador de vulnerabilidad extrema. Estabas vendido. Exacto. Hay que situarse en el contexto de la época, sin comunicaciones inmediatas, sin alumbrado público, con caminos de herradura donde las distancias se medían en duras jornadas a pie. Una locura hoy en día. Imagínate, estar aislado en el monte significaba que un simple esguince, una caída en un barranco o un cambio brusco de temperatura pues podían ser una sentencia de muerte. El miedo ancestral a esos lugares apartados del que habla el texto es puro instinto de supervivencia. Biología pura. Biológicamente, en un bosque denso, el silencio total es una anomalía. Solo ocurre cuando hay un depredador acechando y el resto de los animales callan. Por tanto, ese silencio no relaja, tensa el sistema nervioso central al máximo. Es decir, que el propio entorno generaba un nivel de estrés tan alto que la mente no podía soportar esa amenaza abstracta e invisible. Había que darle una forma, un nombre. Había que materializarlo. Y ahí entra la figura que bautiza el lugar, claro, el duende. Pero el miedo abstracto a la oscuridad no es suficiente para mantener a toda una población alejada. No, ¿necesitas más? Tienes que darle a la gente detalles concretos, algo tangible a lo que temer. Y la fuente documenta un folclore local riquísimo en este sentido. Muy detallado. Sí, no hablan de una deidad abstracta, hablan de un pequeño ser, un espíritu del monte. Y fíjate en el momento que elegía para manifestarse. Al caer la tarde, justo en esa transición donde la luz engaña a los ojos, o ya entrada la noche. La hora bruja. Y las pruebas de su presencia eran 3 fenómenos muy específicos que los vecinos juraban percibir. Primero, silbidos escurridizos entre los árboles. Ajá. Segundo, sombras muy pequeñas moviéndose a ras de suelo entre la niebla. Vale. Y tercero, luces extrañas y parpadeantes reflejándose en el agua de la laguna. A todo esto se sumaba una advertencia severa. Quien se burlaba del lugar o le faltaba el respeto, corría el riesgo de perderse en el monte para siempre. Esa trinidad sensorial de silbidos, sombras y luces crea una atmósfera de desorientación perfecta. Altera la percepción auditiva y visual al mismo tiempo. Te vuelve loco. Claro, en la mitología rural, la acumulación de estos elementos garantiza que cualquiera que pase por esa laguna sugestionado acabe experimentando exactamente lo que la leyenda dice que va a experimentar. El cerebro ya va predispuesto a encontrar el patrón. Pero claro, aquí es donde cuesta no hacer un poco de abogada del diablo. Si sacamos el elemento mágico de la ecuación y analizamos esos 3 fenómenos fríamente. A ver. Porque la primera conclusión de esta gente era un duende vengativo. Hoy en día escucharíamos un silbido en un robledal y pensaríamos automáticamente en el viento colándose entre las ramas, o en el reclamo de alguna rapaz nocturna. Lógico. Unas sombras moviéndose rápido por el suelo podrían ser tejones, zorros o jabalíes buscando refugio. Y respecto a las luces en el agua, cualquier zona estancada con materia orgánica en descomposición puede generar gases, los conocidos fuegos fatuos. Sí, sí. O simplemente la luz de la luna distorsionada por las ondas del agua. A veces, leyendo estas descripciones, da la sensación de que esta leyenda operaba en la práctica como un sofisticado sistema de alerta temprana. Un radar rústico. Una especie de código cifrado para decir, ojo, en esta zona hay corrientes traicioneras, animales salvajes y el terreno resbala mucho de noche. Manteneos alejados. Bueno, esa es la visión analítica y científica moderna, que está muy bien, pero falla en entender el propósito sociológico de la historia. Sí, por supuesto que la leyenda funciona como una alerta pragmática de peligros físicos, pero va mucho más allá. ¿Tú crees? Sí, sí. Si el mensaje fuera únicamente una advertencia técnica sobre gases de pantano o desniveles del terreno, se olvidaría rápidamente. La gente asume riesgos y creen que pueden manejarlos. Ya, eso es verdad. El envoltorio sobrenatural es, de hecho, el pegamento que asegura que esa advertencia sobreviva a través de las generaciones. En estas comunidades históricas, la explicación empírica importa poco. Lo que importa es el resultado en la conducta de las personas. Claro, y modifica el comportamiento de forma radical. Justamente. Esa norma explícita que recoge el texto, la de no burlarse para no perderse, es un mecanismo de control social brillante. Está exigiendo a toda la comunidad, muy especialmente a los jóvenes impulsivos o a los forasteros que desconocen el terreno, que mantengan un respeto absoluto y reverencial por un entorno que es objetivamente peligroso. Una mezcla curiosa,
Es una amalgama de veneración pagana a la naturaleza y sentido práctico de supervivencia. Si le explicas a un adolescente que no se acerque a la laguna de noche porque podría torcerse un tobillo en la oscuridad, probablemente vaya igual, por pura rebeldía. Segurísimo. Pero si le convences de que un espíritu vengativo del monte le hará desorientarse y desaparecer para siempre si le falta el respeto, pues la probabilidad de que se aventure allí de noche cae drásticamente. Es pedagogía del terror aplicada a la geografía local. Pero para que esa pedagogía arraigue de verdad, para que un simple fenómeno ordinario como la bioluminiscencia o el viento sea interpretado unánimemente como una amenaza sobrenatural, hace falta un catalizador. Hace falta un escenario propicio. Exacto. No vale cualquier pinar o cualquier ladera soleada. El texto detalla a la perfección lo que denomina el caldo de cultivo atmosférico de la Laguna del Duende. Es que la topografía pone el escenario, pero es la meteorología la que inyecta la carga psicológica necesaria para que el mito respire. Y la combinación que describe la fuente, tela, no da tregua. Habla de la presencia constante de agua quieta, niveles altísimos de humedad que calan los huesos, bancos de niebla densa que se asientan sobre la laguna y un silencio pesado. Un ambiente asfixiante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si analizamos la mecánica en el cuerpo humano, la humedad y el frío generan una incomodidad física que te mantiene en alerta. Pero es que además, la niebla y el agua estancada actúan literalmente como un lienzo en blanco gigante. Un lienzo para la mente. Eso es. Ante esa pantalla gris y borrosa, el cerebro, que odia la falta de información, entra en un proceso de paraidolia extrema. Empieza a proyectar. Trata de encontrar rostros y figuras reconocibles entre las nubes bajas. Busca sentido donde no lo hay. Como los sentidos están amortiguados por la humedad y la falta de visión, la mente hace horas extras procesando y sobreinterpretando el más mínimo crujido de una rama seca. La imaginación rellena los huecos que la vista no puede completar. Y si conectamos esto con una perspectiva más amplia, nos damos cuenta de que este fenómeno de proyección no es exclusivo de Acebo. El texto menciona expresamente cómo este mismo caldo de cultivo es responsable de una extensísima red de mitología extremeña. Es verdad, no es un caso aislado. Para nada. Hablamos de leyendas sobre charcas encantadas, mujeres fantasma que aparecen en los cruces de caminos, tesoros ocultos custodiados por seres que protegen la naturaleza. El imaginario popular de Extremadura está plagado de estas entidades. Es riquísimo. Y esto subraya una necesidad humana fundamental. Estas comunidades rurales y agrícolas dependían de forma absoluta y precaria de los ciclos del clima y del agua. Para ellos, la naturaleza era un poder caprichoso que podía darles la vida con una buena cosecha o arrebatársela con una tormenta o una sequía. Estaban a su merced. Viéndola en un duende, están intentando comprender algo colosal. Psicológicamente, al convertir una fuerza ciega e implacable en una entidad con voluntad, asumes que puedes negociar con ella. Claro, le das unas reglas. Si es un duende, puedes aplacarlo mostrándole respeto. Si es solo la pura entropía del universo, pues eso es simplemente aterrador e inmanejable. Le ponen cara al caos para poder mirarlo a los ojos. Ahora bien, para que esa proyección nacida en una noche de niebla no se quede en un simple susto individual y logre petrificarse como una leyenda intocable durante siglos, se necesita un motor. Se necesita que corra la voz. El miedo individual es efímero. Para volverlo permanente y colectivo, hace falta un sistema de distribución. Y la fuente nos lleva al corazón del pueblo de Acebo para explicarnos cómo la tradición oral era ese mecanismo imparable. En la Sierra de Gata, las historias no eran un mero entretenimiento de ocio. Eran el pegamento cultural y el manual de instrucciones para sobrevivir en la frontera con lo salvaje. Total. El texto incide mucho en el peso social abrumador que tenían estas narraciones en la vida cotidiana de las aldeas. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Los escenarios que detalla la fuente para esta transmisión me parecen fascinantes. Describe las reuniones familiares, las larguísimas y frías noches de invierno, las conversaciones de los vecinos sentados alrededor del fuego en el hogar. Las famosas seranas. Pensando en cómo funcionaban esas dinámicas, es inevitable ver un paralelismo con cómo consumimos información hoy. Esas reuniones alrededor de la chimenea operaban en esencia como el algoritmo original de las redes sociales. Me encanta esa comparación. Es que imaginemos la escena. Una habitación pequeña, iluminada solo por las llamas, con las sombras bailando en las paredes,
En ese contexto, las anécdotas aburridas sobre el trabajo en el campo no captaban la atención. Normal. Las historias que realmente lograban retener a la audiencia, las que generaban impacto, tensión y misterio, eran las que conseguían todo el compromiso de los presentes. Una buena historia de terror sobre la laguna del duende mantenía a todos despiertos, con los ojos muy abiertos mirando al que hablaba. Nadie miraba el móvil, desde luego. No había. Y como tenían éxito, eran esas historias específicas las que se recordaban, se volvían a contar en la siguiente reunión, se amplificaban y exageraban un poco más con cada nueva voz. Y así es como conseguían sobrevivir al paso de las décadas y los siglos. ¿Un relato optimizado genéticamente para ser viral antes de que existiera Internet? Es que el fuego era la única pantalla disponible y capturaba toda la atención visual de la sala. Pero hay un detalle técnico en el texto que es fundamental para entender por qué este algoritmo de la tradición oral funcionaba tan bien. ¿Cuál? Y es la ausencia absoluta de contaminación lumínica. Para una persona del siglo XXI es casi imposible concebir lo que significa realmente una noche rural sin luz artificial. Hoy miramos por la ventana de noche y vemos el resplandor de una farola lejana, las luces de un polígono, el cielo anaranjado de una ciudad cercana reflejado en las nubes bajas. Siempre hay luz. Siempre hay un nivel base de visión, pero en aquellos antiguos senderos empedrados de Cáceres, una vez que el sol desaparecía tras las montañas, la oscuridad se convertía en un muro físico, denso, impenetrable. Una ceguera casi total, que te dejaba a solas con tus propios pensamientos. Exactamente. Y esa negrura absoluta era la placa de Petri perfecto para que el mito se expandiera sin ningún límite que lo frenara. No existía la posibilidad de la verificación empírica. Nadie iba a ir a comprobarlo. Si un cabrero llegaba al pueblo sudando frío, relatando que una sombra diminuta, con luces parpadeantes, le había cortado el paso cerca de la laguna, nadie en el pueblo iba a encender un foco halógeno para ir al bosque a investigar las huellas. Ni locos. La imposibilidad de comprobar la realidad permitía que la historia se diera por válida, se asimilara de forma instintiva y pasara directamente a engrosar el canon de la mitología local. Por eso, aunque hoy miremos atrás y cataloguemos todo esto fríamente como folclore o superstición superada, la realidad es que estas creencias estructuraron la identidad cultural y el comportamiento de las comunidades serranas. Forja un sentido de pertenencia brutal. Uno es de Acebo, el lugar donde el duende de la laguna impone las reglas. Sí. Uno crece respetando ese espacio natural, no solo por el riesgo geográfico real, sino porque ese respeto a lo invisible te conecta con la experiencia compartida de tus abuelos y de todos los que vivieron allí antes que tú. Y esa es la síntesis que extraemos de todo este texto. El verdadero valor de investigar hoy la Laguna del Duende no tiene nada que ver con intentar atrapar psicofonías o buscar pruebas empíricas de fenómenos paranormales. Eso da igual. Su inmenso interés radica en que este lugar, junto con su folclore, opera como un fósil viviente de una Extremadura rural, profunda y misteriosa, que se encuentra en claro peligro de extinción frente a la modernidad. Totalmente. El documento nos transmite varias lecciones clave. Que en estos enclaves apartados, la naturaleza todavía tiene la capacidad de imponer respeto. Que el silencio allí no es una ausencia de ruido, sino que tiene una presencia propia, casi corpórea. Y, más importante aún, nos demuestra que estas leyendas desafían el paso del tiempo por el simple y deliberado acto humano de sentarse a contarlas. Sin la voz humana, el duende desaparece. Es una dualidad preciosa la que encierra esta zona. Tenemos, por un lado, la brutalidad literal de un paisaje geográfico, extremo, aislado, a merced del frío y de la humedad. Y por otro, brillando por encima de todo eso, el ingenio ilimitado de la invención popular. Es una maravilla. La tradición oral tomó una de las emociones más primarias y paralizantes del ser humano, que es el terror instintivo a la oscuridad y a lo que no podemos ver, y lo procesó. Lo masticó hasta convertirlo en una historia fascinante y cautivadora. Transformó el miedo paralizante en un vehículo de cohesión social, unificando a las generaciones bajo unas mismas reglas de convivencia con el entorno salvaje. Transformaron la hostilidad del bosque en un mito que paradójicamente les ayudó a convivir con él. El duende actuaba como un intermediario necesario entre la vulnerabilidad del ser humano y la fuerza incontrolable de la sierra. Lo que inevitablemente nos empuja a una reflexión final para quienes nos acompañan en este análisis. Al principio planteábamos esa necesidad humana, casi biológica, de llenar el aislamiento y la oscuridad de los bosques con presencias invisibles, inventando mitos al calor de la lumbre para encontrarle un sentido al caos que escapaba a su control. Así es.
Hoy la inmensa mayoría de nosotros ya no teme perderse físicamente entre la niebla de un bosque de castaños, ni nos hiela la sangre el crujido repentino de unas ramas en mitad de la noche cerrada. Vivimos inmersos en una era de iluminación perpetua, bañados día y noche por el brillo artificial de las pantallas, hiperconectados permanentemente a la red. Completamente rodeados de luz. Y sin embargo, sufrimos una epidemia de aislamiento social que en muchos sentidos es más agobiante que el de aquellas aldeas remotas de la sierra. Así que con nuestros propios miedos modernos a cuestas, miedo a la incertidumbre económica, al futuro inestable, a los incomprensibles algoritmos que dirigen qué vemos y qué pensamos, Miedos muy reales. cabe preguntarse, ¿cuáles son los oscuros duendes y las densas nieblas de nuestro tiempo que estamos creando e inflando hoy en día, sin apenas darnos cuenta, en un intento desesperado por ponerle un rostro humano a lo que más nos aterra de nuestro propio entorno moderno?